Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas para compartir con ustedes una entrevista con el profesor Carlos Luna. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, internacionalista y que en este momento nos va a ayudar a analizar lo que es el tema Venezuela en contexto internacional. Profesor, hace breves momentos se dio lo que fue la discusión del tema de Venezuela. Algunos países pedían la suspensión de Venezuela, de la Organización de Estados Americanos. Algunos hablan de, bueno, la expulsión de Venezuela, pero usted nos hablaba ahorita tras de cámara que lo que puede ocurrir es una suspensión. ¿Por qué es importante aclarar el término, profesor? Bueno, muchas gracias, Héctor. Primero que nada, y al público de BPI por esta oportunidad. Es importante hacer la diferenciación porque hablar de expulsión de un país, de una organización internacional, significa reconocer la incompetencia de esa organización para corregir un comportamiento anómalo de un Estado miembro, en este caso un Estado infractor, un gobierno infractor como es el gobierno venezolano, que no cumple y que no le da la gana de cumplir con lo previsto en la Carta Fundacional de la organización o de la Carta Democrática Interamericana o la Carta Social de las Américas. Bueno, precisamente lo que se puede dar es por el hecho de no cumplir con las reglas de la democracia, de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, ser suspendido y por vía de la supervisión internacional, entonces ser canalizado en función de corregir esa situación anómala. Y hasta que no se restituya esa situación, queda suspendido el país de su pleno derecho en la organización. Pero una vez que pueda cambiar la situación política, la situación estructural del país, pueda regresar como actor de pleno hecho y derecho dentro de la organización internacional, en este caso la Organización de Estados Americanos. Entonces, hablar de expulsión es un término total y completamente inadecuado y por eso, diplomáticamente, los países, entre los cuales está Estados Unidos, Canadá, México, Perú y otros países, acaban de solicitar hace pocos momentos el hecho de la suspensión de Venezuela del organismo hemisférico. Profesor, ya hablando sobre el tema de Venezuela y entendiendo un poco lo que está ocurriendo en el plano internacional, vemos que está esa solicitud de suspensión. Anteriormente no había mucho quórum para obtener estos votos. ¿Qué cree que está pasando el día de hoy? Ayer veíamos a Estados Unidos muy seguro de obtener 5 votos adicionales que le podrían permitir esta suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Pero también vemos por otra parte que también se agudiza en el plano internacional la situación de Venezuela. Para ver todo esto que está ocurriendo, tanto esta suspensión o también todo lo que está ocurriendo alrededor, China que está también prohibiendo los créditos, probablemente más sanciones. ¿Cómo podemos interpretar eso, profesor? Bueno, en primer lugar tendríamos que hacer ver que el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro juega al hecho de aislarse internacionalmente, como que si queriendo hacer ver que si Cuba pudo hacerlo en un pasado, en el siglo XX, entonces también Venezuela lo podrá hacer en el siglo XXI. El problema es que la realidad del siglo XX era una de la bipolaridad, precisamente de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y no había una interconexión como la que hay hoy en tiempos de globalización. Entendido esto de esta manera, entonces lo que está pesando sobre Venezuela es precisamente esa interconexión, esa interdependencia que existe entre los diversos estados producto de la porosidad de las fronteras en la globalización, y entonces las sanciones son mucho más efectivas y los costos que le representa a los países mantener relaciones con un estado forajido, o con un gobierno forajido, con un estado fallido, son mayores a las que podían representar en tiempos de otrora. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, China no va a arriesgar una relación comercial que está bastante maltrecha con los Estados Unidos tan solo por colocarse a favor de Venezuela. A China lo que le interesa en este momento, en esta circunstancia, es cobrar las deudas que pueda tener contraídas con el gobierno venezolano. Para Rusia podría ser un evento de lo que tiene que ver con la distribución espacial, territorial y geopolítica, de lo que tiene que ver con el contexto internacional. Si bien Crimea y Ucrania son considerados por los rusos dentro de su área de influencia, no es menos cierto que Venezuela es considerado como dentro del área de influencia fundamental, dentro de lo que es el área de influencia norteamericana. Es decir, creo que todo esto está influyendo, creo que la condición de Estado petrolero venezolana, por más diezmada que pueda estar la producción petrolera venezolana, no es de despreciar, y creo que fundamentalmente por eso es que los países están presionando tanto, además de dependiendo del lugar donde nos coloquemos, podemos pensar de que la diáspora venezolana alcanza los 4 millones de personas que se han movilizado de 2017 para acá, o por una cifra un poco más conservadora, hablando de 1,5 millones a 2 millones de personas, pero igualmente es un contingente altísimo que representa un costo
político, económico y financiero para los países receptores el hecho de que tantos venezolanos tengan que arribar a sus fronteras y darle una atención primordial porque huyen de un gobierno que no les provee de los requisitos fundamentales para poder vivir con bienestar y con progreso dentro de sus fronteras. Entonces, creo que los países han concientizado de la gravedad de la situación y cómo esto impacta directamente sobre su realidad. Profesor, entendemos también que eso que está refiriéndose de la migración probablemente podría ser una de las razones que ha hecho que el Caribe haya cambiado su posición, tomando en cuenta que al parecer, o por la posición que ha tenido países como Trinidad, que veamos la conducta que está teniendo con la migración venezolana, una conducta bastante atípica en lo que ha sido la parte internacional, pero también vemos que varios países del Caribe han mostrado en estas últimas semanas preocupación debido a la gran migración de venezolanos. Es hasta este momento que los países del Caribe se están dando cuenta de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Quizás por eso el cambio de conducta de algunos países del Caribe. Mira, creo que tiene que ver con eso porque era más fácil trasladarse por vía terrestre a los países de Sudamérica que a las islas del Caribe, que por más que sean contiguas, tienen que trasladarse por vía marítima con los riesgos que eso acarrea. Ahora la gente está perdiendo el miedo, está asumiendo el riesgo de irse por vía marítima, aunque sea en un peñero o en una embarcación pequeña, con todo el riesgo que eso acarrea, y se está viendo verdaderamente la sensibilización sobre el tema venezolano. Pero no solamente es eso. Venezuela jugó en determinado momento dentro de la política de proyección del socialismo del siglo XXI bajo el presidente Chávez y a los comienzos de lo que fue la administración Maduro con el programa Petrocaribe. Pero ahora con una PDVSA diezmada, con una PDVSA que está en declive en su producción, con una PDVSA que tiene principalmente producción de petróleo extrapesado y que no tiene los diluyentes necesarios como para poder hacer este petróleo rentable. Y por más que le dé Venezuela con donaciones como la que fue de la deuda con Antigua y Barbuda, esto no es soportable en el tiempo, no es sustentable en el tiempo. Con lo cual ven las Islas del Caribe también como los costos sobrepasan los beneficios que puedan obtener de una relación estable con Venezuela, que ya Venezuela no es el país rico, ni es el país pujante, ni es el país que puede ser dador de cooperación internacional, sino que ahora se está convirtiendo en un receptor de cooperación internacional y eventualmente un cobrador que pueda venir a procurar lo que es el ingreso por los barriles de petróleo que hayan comerciado en algún momento y cobrar su deuda para poderla inyectar en su aparato productivo. Por lo cual considero, además de las presiones de la interdependencia que pueda haber, por ejemplo, entre Estados Unidos, entre otros países, que puedan apretar un poco la tuerca y decir, no voy a cooperar más contigo en determinados temas si tú sigues cooperando con Venezuela. Acuérdate que hay una interdependencia, hay una interconexión, donde hay estímulos y hay respuestas. Y por supuesto, en este mundo interconectado, las islas del Caribe hacen su cálculo valorativo de beneficio más costo más riesgo y por ende sacan una decisión racional y pareciera que no fuera muy racional en este momento mantener una relación con Venezuela siendo un país que es al mismo tiempo gobierno forajido y Estado fallido. Profesor, yo también quisiera hablar ahora de las acciones que está haciendo el gobierno venezolano, porque también el análisis podemos verlo también desde el punto de vista de las acciones que ha hecho. Unas personas o algunos analistas dicen que Venezuela está tratando de picar adelante porque durante el fin de semana hizo liberaciones, previendo tanto las sanciones que podían venir esta semana como también probablemente esta discusión que ella también algunos sabían que se iba a dar dentro de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo evalúa estas liberaciones que dicen que más bien es un mensaje al exterior de una posible apertura, también lo que fue cambiar lo que fue la reestructuración de la monetaria, también dice como que unas muestras de quizás cambiar su política exterior y también el gobierno está haciendo un nuevo llamado a diálogo. Ese llamado a diálogo también puede, como esas acciones que está haciendo el gobierno, también pueden ser escuchadas en el exterior. Estas acciones, ¿cómo usted las está evaluando? Mira, yo considero, te lo voy a decir así en lenguaje muy criollo y los televidentes estoy seguro que me van a entender. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Es decir, el momento de quiebre donde el gobierno pudo haber ganado decisivamente oxígeno y donde pudo haber cambiado su imagen fue en no llevar adelante la farsa electoral del 20 de mayo. Es decir, es donde pudo haberse recapacitado,
pudo haberse reprogramado el evento electoral y se pudo haber generado unas elecciones verdaderamente competitivas y con reglas verdaderamente asequibles a todos los participantes sin ningún tipo de exclusión. Pero ahora, primero, el gobierno se enfrenta a un proceso electoral que es considerado espurio, que donde el gobierno ya había perdido su legitimidad de ejercicio por las manifestaciones tanto del año 2014 como del 2017, donde hubo violaciones de derechos humanos y donde hubo otro tipo de desmanes que fueron contrarias al Estado de Derecho, además de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que afectaban directamente a la actividad del Poder Legislativo venezolano, que fue electo el 6 de diciembre de 2015, no lo olvidemos nunca, pero a eso también tenemos que agregar el hecho de que estas elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que dentro del texto constitucional no tienen ningún tipo de validez, con lo cual perdió su legitimidad de origen. Entonces el gobierno, ahora con estas liberaciones, trata de mandar señales de buena voluntad, señales de confianza, señales de entiendan que yo sí ahora estoy cambiando. Es como un mea culpa que está asumiendo, pero yo creo que es demasiado tarde porque ya el rey está desnudo. Prácticamente vamos a utilizar ese pasaje literario, el rey está desnudo, ya la sociedad internacional sabe cuál es la naturaleza y trascendencia del gobierno de Nicolás Maduro y su relación respecto a la democracia, y creo que tendría que seguir dando muestras de muy buena voluntad, tendría que iniciar un diálogo y no desde una posición de poder para tratar de hacer que bajen las sanciones internacionales, pero yo creo que una vez activado el sistema internacional como ya lo está, es muy difícil echarlo atrás. Profesor, ya para ir culminando, otros eventos que se están dando en el plano internacional, el caso de España, ¿cómo podría influir a la situación de Venezuela? Hay mucha gente muy nerviosa porque sabemos que el nuevo presidente simpatiza mucho con la corriente ideológica de Zapatero, la misma corriente ideológica. Al salir Rajoy, por supuesto, hay muchas personas que dudan si va a continuar esa misma política o si va a cambiar la política internacional relacionada a Venezuela. También elecciones en Colombia. O sea, el 17 vienen elecciones en Colombia, Venezuela es un caso fundamental dentro de estas elecciones y también elecciones en México. Estos eventos que están simultáneamente con lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿cómo pudiera influir en lo que está pasando en nuestro país? Bueno, te faltó un último evento electoral que es sumamente importante, que son las elecciones del medio término o de medio mandato de los Estados Unidos, donde la configuración del Congreso de los Estados Unidos pueda cambiar, la correlación de fuerza dentro del Congreso de los Estados Unidos, con la consecuencia que eso puede acarrear para la estabilidad y la gobernabilidad de Trump como cabeza del gobierno de los Estados Unidos, que se le pudiera hacer en el cambio de una mayoría de republicanos a demócratas, podría iniciarse un impeachment para su salida del poder. Entonces creo que allí son 4 procesos electorales que tienen una trascendencia muy importante. En primer término, decirte lo que tiene que ver con España, habrían 3 grandes escenarios. El primer escenario es si Pedro Sánchez finalmente gobierna solo, es decir, gobierna el PSOE con una mayoría muy exigua, o no tiene mayoría, sino que gobernaría en minoría, con lo cual tendría necesariamente que hacer alianzas políticas y de esto va a depender mucho lo que pueda hacer su autonomismo en términos de política exterior y también su cercanía al expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, que eso es muy importante. La otra es si decide gobernar en coalición con Podemos, porque bien sabemos la cercanía que tiene Podemos con el gobierno chavista, con el gobierno ahora liderizado por Nicolás Maduro, cómo se ha acusado en cualquier cantidad de oportunidades a Podemos de recibir financiamiento internacional por parte del gobierno venezolano, o una tercera ocasión, también una alianza con Ciudadanos, que no pareciera el caso porque Ciudadanos es el movimiento que está subiendo más, pero también tiene que ver con que si se convocan a elecciones adelantadas, se adelantan las elecciones para determinar una nueva mayoría, o simplemente se deja para el año 2019 y el PSOE se arriesga a gobernar. Creo que las presiones que pueda recibir Pedro Sánchez ahora como presidente del gobierno español dentro del marco de la Unión Europea van a ser muy importantes, porque creo que la Unión Europea es el actor clave dentro de toda esta circunstancia más allá de Estados Unidos. Eso en primera parte. En segunda parte, creo que el proceso colombiano está más polarizado que nunca entre una opción como es la de Iván Duque, del Centro Democrático, el partido de la U, donde precisamente
se habla de que no no quieren parecerse a Venezuela, no quieren entrar en esta diatriba, y también tiene que ver con Gustavo Petro y el papel que pueda aportar Sergio Fajardo como el tercero en puja en la primera vuelta, y que tenemos entendido que ha mandado a votar en blanco, le ha permitido a sus electores votar en blanco o tener libertad de conciencia, con lo cual pareciera que Sergio Fajardo está decidido a ser el próximo gran receptor de todo lo que son los votos de izquierda, con lo cual pareciera que hay una mayoría propensa a votar por Iván Duque y que sea el próximo presidente de los colombianos, salvo alguna sorpresa que nunca hay que descartarla. Y creo que otra de las cosas de mayor riesgo es el despegue que ha tenido la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en México, con lo cual esto le daría un impulso, y creo que Estados Unidos precisamente por eso es que está imprimiendo un apretón en el acelerador en función de ver cómo genera los cambios necesarios en Venezuela para que Venezuela no infecte desde la dinámica de la perspectiva norteamericana al resto de los partidos y se vuelva al resto de los países, y se vuelva a generar una coalición de izquierda que pueda contrapesar lo que tiene que ver con el giro del péndulo político hacia la derecha o hacia tendencias más liberales y pragmáticas, como está aconteciendo en los actuales momentos. O sea, que va a ser un año de decisiones electorales que Venezuela puede estar rodando de un lado a otro, depende de lo que pase en cada uno de estos países. Y que Venezuela, sin duda alguna, es el fiel de la balanza, es el país que está en el ojo del huracán, porque, claro, los partidos y los países que no quieren parecerse al modelo venezolano van a utilizar siempre como elemento, como vehículo de persuasión de aquellos electores que no quieren repetir el caso venezolano, precisamente la tragedia venezolana como ejemplo para no votar por una determinada opción. Entonces, en conclusión, vamos a tener mucho análisis durante estos días, profesor. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Lunas, que amablemente ha compartido con nosotros este análisis para ver un poco lo que ha sido el panorama durante estos últimos días y lo que viene con relación al tema Venezuela en el plano internacional. Es la información que podemos aportar hasta esta hora para BPI TV, quien le reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera.